Días, buenas tardes. Les damos una muy cordial bienvenida a esta segunda sesión de las jornadas Redescubriendo a Salarrué, jornadas que hemos organizado en torno a una conmemoración, celebración de los 50 años del fallecimiento de Salarrué. Esta es una actividad que consta de 3 sesiones. Hemos tenido la primera sesión la semana pasada, en donde abordamos aspectos del archivo Salarrué, y el día de hoy nos reúne una sesión, un conversatorio en torno al Salarrué editorialista. Me complace muchísimo darle la bienvenida a las dos personas que nos van a acompañar. Miguel Hueso Mixco, que estuvo también la semana pasada como moderador de esta actividad. Esta vez es uno de nuestros invitados, narrador, poeta, novelista, ensayista, investigador salvadoreño, un investigador que ha abordado diferentes figuras intelectuales en el último tiempo, y especialmente se ha dedicado en los últimos años a investigar y a trabajar desde diferentes archivos una obra o un aspecto de la gran producción salarrueriana, que es la prensa. Específicamente en el periódico Patria. Próximamente va a salir el volumen, el libro en el cual Miguel Puesto Mixco se ha acercado a esta parte de la producción de Salarrué, y sobre eso vamos a conversar hoy. También con el doctor Ricardo Roque Valdovinos, catedrático de la UCA en El Salvador, quien es doctor en filosofía con especialización en estudios literarios. Su amplio campo de investigación incluye la estética, las ideas o las redes intelectuales, conceptos como modernidad y vanguardia, y es un gran conocedor también de diferentes procesos y prácticas culturales centroamericanas desde el siglo XIX, incluido ahora también el siglo XX. Y nos estaba comentando antes de iniciar que hace pocos días ha salido una nueva publicación, que es un libro que reúne textos y un nuevo acercamiento a Francisco Gavidia. Así que bienvenidos a ambos. Es un gran placer para el CICLA tenerles aquí. Estas jornadas además están pensadas y fueron organizadas y concebidas junto con Flaxo El Salvador, la UCA El Salvador y el Museo de la Palabra y la Imagen en El Salvador. Así que es un encuentro transregional centroamericano. Quisiera empezar por pedirles a ambos, y podríamos empezar tal vez con Ricardo, por preguntarles cómo ven ustedes o cómo se transforma nuestra percepción de Salarrué al dejar de verlo como este cuentista regionalista, localista, incluso folclorista, el de las historias de campesinos que mencionábamos también en la sesión pasada, y que es, por supuesto, a partir de Cuentos de Cipotes, una de esas obras que leemos todavía muchísimo, pero ¿qué pasa cuando lo empezamos a reconocer como un intelectual disidente, muy crítico del discurso del progreso, de la acumulación de la riqueza, de esta idea de éxito basado en el individualismo, que a partir de las diferentes acercamientos que ustedes han tenido a estas nuevas facetas que conocemos ahora, ¿qué nos podrían decir? Ricardo. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo creo que en primer lugar esa es una imagen que ya desde acercarse a la obra de Salarrué, la riqueza, la variedad que tiene incluso en su obra narrativa,
conocida, pues es totalmente restrictiva, ¿verdad? Y yo diría también falsa en el sentido en que incluso su acercamiento al mundo rural, al mundo tradicional, eso es un acercamiento desde la modernidad artística, de la modernidad literaria, ¿no? ¿Verdad? Y que él es un escritor, digamos, que está muy preocupado, ¿no? También por eh, por, por crear nuevas formas de expresión literaria, ¿no? Las formas que sean, por decirlo así, adecuadas, que sean apropiadas a su tiempo, ¿no? Y luego es una persona que tiene una serie de preocupaciones, como tú ya lo mencionabas, ¿verdad? Bien. Una, sobre todo, es bastante, digamos, escéptico, bastante suspicaz con respecto a la modernización que estaba viviendo Centroamérica en general, ¿verdad? Cómo eso estaba deteriorando, por decirlo así, lo mejor que tenía, ¿verdad? Que era su tradición cultural, humana, ¿verdad? Su relación con la naturaleza, con el paisaje, ¿verdad? Y bueno, él era una persona que tuvo una serie de preocupaciones muy especiales, ¿verdad? De tipo, llamémosle religioso, filosófico, ¿verdad? Que supongo que en una próxima sesión nos hablará de eso. Marta Salvá, que lo ha estudiado muy a fondo, ¿verdad? Con las doctrinas teosóficas, esotéricas, etcétera, pero sobre todo siempre era esta preocupación por su tiempo y lo que estaba haciendo en el país, cómo se estaban minando las bases de la propia cultura y de la posibilidad también de hacer una sociedad más afín con sus aspiraciones, más de tipo, digamos, de tipo estético, artístico, pero que obviamente tenían implicaciones de tipo político. Eso sin perder de vista que Salarway fundamentalmente es un artista, ¿verdad? Y que desde ahí es como él se acerca a distintos ámbitos de la realidad, ¿no? Mm. Miguel, Sí, gracias. Gracias, Alexandra. adelante. Gracias, Ivania, por estar presente. Ronald, es un honor estar con Ricardo, que es uno de los grandes estudiosos de la obra salarrueña. Yo quiero comenzar diciendo que una de las uno de los primeros atisbos a esa nueva dimensión de Salarrué la hace justamente Ricardo Roque en el prólogo de la narrativa completa, en la cual tuve el honor de ser su editor. 2001 fue Richard, ¿verdad? O creo que fue para el 99 porque era el centenario del 99, nacimiento, sí, era el ¿verdad? centenario, Sí, sí, el 99. Entonces, cuando Ricardo hace un recuento bibliográfico de la obra de Salarrué, hace la primera lista de artículos de Salarrué que están contenidos en el archivo del MUPI. Una lista relativamente corta, pero en aquel momento deslumbrante y novedosa, porque era una faceta de la cual se hablaba, se decía, algunas revistas comenzaron a publicar algunos fragmentos, como la revista Tendencia, ya de grata recordación, pero en ese momento sí ya aparecen como consignados. Y yo quiero agregar algo a lo que decía Ricardo. La perspectiva como editorialista en la prensa que tiene Salarrué es también la de un artista, ¿verdad? No es la de un periodista. Él mismo se decía a sí mismo, no soy periodista. Él tenía una noción bastante severa hacia el trabajo de la prensa, particularmente el trabajo de la publicidad. Él era un autor, artista que enfrentaba la realidad desde esa perspectiva, tal y como tú lo decías, Alexandra, en oposición a la modernidad y a todas esas cosas que en los años 30, con el auge de la economía cafetalera, comienzan a producirse. Y yo creo que el momento que estamos viviendo ahorita en El Salvador y en América Latina, en Centroamérica, es uno de los mejores momentos para entender a Salarrué. Porque justamente una de las cosas que
poco se dicen y poco se ha documentado sobre Salarroes, también su perspectiva antiimperialista. Una perspectiva antiimperialista que no es única de él, sino que forma parte de una corriente que ya venía cultivándose desde principios del siglo XX, que le ha documentado muy bien el doctor Héctor Lindo Fuentes, y que también tuvo movimientos en Centroamérica, particularmente en la que participaron periodistas. Este, dijéramos, la amenaza de Estados Unidos sobre Centroamérica, las invasiones inminentes, acordémonos que Nicaragua se convierte en un patio de recreo de los marines consecutivamente con invasiones. También crean en Salarroe una corriente de pensamiento antiimperialista que dijéramos, puede ser leída desde nuestros días con la dimensión que pueda tener. Si nosotros vemos lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos en este momento, no es muy diferente a lo que hacía Teddy Roosevelt en aquellos años, ¿verdad? Se va pareciendo cada vez más. Y luego también, y con esto finalizo, en el caso salvadoreño se produce en aquella época, con el auge del café, un remozamiento de toda la estructura urbanística del centro de San Salvador. Es lo que el libro de Gustavo Herodier llama El esplendor de una ciudad. Es un libro hermoso que ha publicado Gustavo Herodier, donde con fotografías de toda aquella arquitectura hermosísima que se produce en la capital y que está acompañada de una campaña de desalojo del centro de todas aquellas personas indeseables, algunas de dudosa moralidad, de prostitutas, mendigos, y Salarrué sale en defensa justamente de esa población en uno de sus artículos. Traigo estos dos puntos, los pongo sobre la mesa porque no se trata de hacer arqueología, sino que realmente estamos ante un autor que sigue teniendo actualidad también en su pensamiento que expresa a través de la prensa. Y precisamente quisiera tocar o retomar este tema de la prensa, ¿verdad? Ambos mencionan esa forma distinta de acercarse, ¿verdad? O de entender esa profesión o esa práctica del ser periodista o de estar en la prensa de Salarrué. Y yo pensaba ahora, esas décadas de los años 20 y 30, como explicaba ahora Miguel, que están también marcadas, ¿no? Por el antiimperialismo desde diferentes movimientos sociales, agrupaciones, intelectuales, pero también es una época que vive mucho la censura y a la vez la resistencia. Y si ustedes piensan ahora, como conocen muy bien ese papel o la relevancia de Patria en estos momentos, estos años en la producción de escritura de Salarrué. ¿Sería Patria un espacio donde se desafía el poder, por ejemplo? ¿O cómo veía Salarrué o cómo se veía ese momento en cuanto a la labor de editores, periodistas, articulistas que publicaban estas opiniones contrarias a lo que, ¿verdad? El movimiento o el discurso o el poder, digamos, hegemónico estaba planteando para una, ¿verdad? Una nación que se estaba modernizando. Ricardo. Bueno, sí hay que tener en cuenta que en esa época, por decirlo así, la censura era una institución, ¿verdad? Estaba establecida y se sometía los eh, los distintos periódicos estaban sujetos a la censura, ¿no? Y hubo figuras importantes del mundo, incluso del mundo cultural, del mundo literario, que tuvieron en algún momento la función de censores, ¿verdad? Quizá el caso Sí. más reconocido. Es un gran escritor, por otra parte, es Arturo Ambrogi, ¿no? Sí. Pero yo creo que Patria en primer lugar es un periódico que tenía cierta afinidad con Alberto Masferrer y el movimiento vitalista, y por lo tanto también con el Partido Laborista de Arturo Araujo, ¿verdad? Sin embargo, y bueno, casi siempre se lo tiende a ver como, bueno, que
era un periódico, digamos, más de avanzada bueno, que apoyaba este movimiento. Pero yo creo que ha habido varias investigaciones que nos obligan como a matizar mucho esas posiciones, ¿verdad? Por ejemplo, primero la deriva autoritaria que tiene Arturo Araujo en parte al poco tiempo de iniciar su gestión, pero que no fue muy larga, ¿verdad? Por el golpe de Estado que le dio eh, Maximiliano Hernández Martínez, que era su vicepresidente. Hay un trabajo muy interesante al respecto que lo ha hecho Roberto Valdés, ¿no? ¿Verdad? Sobre Arturo Araujo y también el papel que juega ahí Patria, ¿verdad? Porque Patria en un primer, y eso creo que Miguel lo ha trabajado más a fondo, en un primer momento pues el más cercano a estas figuras que están apoyando a Arturo Araujo, pero después se vuelven muy críticos con él y según entiendo yo, también reciben con beneplácito el golpe de Estado, ¿no? ¿Verdad? Un golpe de Estado que bueno, que yo creo que creo que con las investigaciones históricas más recientes, creo que debemos superar algunas visiones como muy simplistas, ¿verdad? De simplemente, bueno, primero de imaginarse a Arturo Araujo como un presidente democrático como diría, abierto, que fue traicionado por su propio vicepresidente, que es el que inicia el autoritarismo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces yo creo que la realidad es mucho más compleja, pero sí, el caso de Salarrué, me imagino que por el tipo de intervenciones que él tenía, y como mencionaba Miguel, que lo hacía desde una óptica más de también de creación literaria a través del periodismo, ¿verdad? Ese era un espacio que casi siempre, hasta cierto punto, servía para crearse una cierta protección, ¿verdad? Con respecto a una censura que estaba como más enfocada digamos, atacar ideas o información sobre hechos políticos muy concretos, ¿verdad? Entonces yo creo que Salarrué, como era, y además, bueno, esa es una figura muy vieja en el mundo periodístico latinoamericano, la figura del cronista, ¿verdad? La figura del cronista, que es este que de alguna manera con el ornato del lenguaje poético, ¿verdad? Enriquece el periódico, le da una cierta amplitud de ópticas, introduce también ciertos elementos que probablemente estén desdibujados del debate público más explícito, ¿verdad? Entonces yo creo que, yo me imagino que ahí es como alguna gente jugaba a eludir o por lo menos a poder expresarse bajo condiciones de censura, ¿verdad? Ujú. Eh, Mi, Quisiera complementar a lo que dice sí, Miguel. Ricardo. Comenzaría por decir que Patria es un periódico burgués, ¿verdad? Que nace en 1928 en un breve momento en el que se ha suprimido la censura que venía siendo heredada de los gobiernos de lo que fue llamada la familia esta Quiñones Meléndez, la dinastía. Se abre ese pequeño intersticio y se produce una explosión de publicaciones periódicas. Solo en los primeros meses de que se quita que se suspende la censura, eso es durante el gobierno de Pío Romero Bosque, que es anterior al de Araujo, aparecen 28 publicaciones periódicas, entre ellas una de ellas es Patria. La funda Maferrer, ciertamente, le dura poco el entusiasmo, un par de años y luego se va a hacer política con Arturo Araujo, termina frustrado del comportamiento político de este hombre sobre el que había muchas expectativas. Y el periódico queda en manos inicialmente de quien era el secretario tesorero del Partido Vitalista por un año y luego, ante la perspectiva de que el periódico puede comenzar a convertirse en un periódico normal, dijéramos común y corriente con la publicidad y todo esto, aparece una figura relevante que yo quiero ponerle al centro en este momento, que es la de Alberto Guerra Trigueros. Un poeta de origen nicaragüense que pasó su vida adulta en El Salvador, casado con una salvadoreña de familia muy rica. Él compra el periódico y compra la imprenta.
y trata de mantener vivo el espíritu de Maferrer, dice. Es en ese momento donde también Salarrué, que ya venía colaborando, se involucra muchísimo más en el periódico. Eh, es un periódico sin duda que tiene una posición bastante crítica hacia el gobierno de Araujo y como bien decía Ricardo, celebra el golpe que da la juventud militar en diciembre de 1931. No fue la única corporación intelectual que hizo ese tipo de celebración. También el grupo marxista de la Universidad de El Salvador, que publicaban el periódico, que se publicó únicamente 2 números, Estrella Roja, también celebra el golpe de Estado. Hay una coincidencia entre el planteamiento, vamos a decir, burgués de Patria y el planteamiento marxista del grupo de universitarios. Dicho sea de paso, estos universitarios, parte del grupo editorial del grupo marxista de la Estrella Roja, terminan fusilados con Farabundo Martí en 1932, ¿verdad? Son capturados, son llevados a juicio junto con Martí y ellos son fusilados. Ahí tenemos un poco lo complejo que es el periodo, ¿verdad? Y como bien decía Ricardo, a veces es muy simplista decir, bueno, apoyaron entonces el golpe de Estado donde estaba involucrado Martínez, entonces estos son los malos, ¿verdad? Si no lo apoyaron, entonces son los buenos. Esa tendencia a dividir entre buenos y malos, ese tipo de clasificaciones de las que Salarroy ha sido una de las víctimas propiciatorias de algunos académicos. Creo que este tipo de estudios son los que nos van a aportar un nuevo conocimiento y una nueva aproximación a esos periodos y a esas figuras. Porque inclusive, y con esto termino, una de las construcciones que se han hecho clásicas en la historiografía salvadoreña tiene que ver con la figura misma de Martínez. Es decir, ciertamente un dictador, el que ha tenido la dictadura más prolongada en la historia salvadoreña, eh, y en donde cuando uno lee con atención el periódico Patria y otros periódicos del periodo, y particularmente la obra de Salarroe periodística, vas descubriendo que hay una serie de intersticios en donde la mano de la dictadura no entra, donde es posible desarrollar algunas actividades artísticas, es posible desarrollar algunas iniciativas culturales, algunas bastante disruptivas que la dictadura ignora o que mira con indiferencia. Es en ese tipo de iniciativas donde se escribió una parte del trabajo cultural de Salarrué y parte de su obra periodística. Esto es lo que ha llevado a algunos a decir de que como no estaba protestando, entonces era un amigo, era parte de la dictadura, ¿verdad? Entonces creo que examinar es decir, deconstruir la idea de la dictadura de Martínez, que fue feroz y todo lo que ya sabemos, es importante para saber cómo es que relacionan los sectores intelectuales de ese periodo con aquella actividad que tenía lugar en un país completamente diferente al que nosotros conocemos ahora. Muchas gracias a ambos. Pienso, escuchándoles, el enorme valor que tiene hacer este ejercicio, ¿no? De releer y de volver a los archivos y de ver con una mirada más sensible a esos matices, toda una época, ¿verdad? Esa época y sus actores también. Como decían ustedes, ofrecer este tipo de acercamientos es también un nuevo conocimiento que aparece, ¿no? Que está ahí contenido en todos estos materiales, en todas estas diferentes em, momentos, actos que se dieron y que nos permiten también, gracias a que ahora tenemos otra sensibilidad para los estudios históricos, culturales, literarios, entender que no se trata de reforzar polarizaciones, ¿verdad? O extremos, sino precisamente entrar a ver esos matices. Y ahí es donde también entendemos, yo creo, a través del trabajo que ustedes han realizado, revisitando a Salarrué, la necesidad que tenemos en toda la región centroamericana de hacerlo con muchos otros de estos actores de esos años. Pensaba entonces, eh, Salarrué
siempre identificado, ¿verdad? En esos extremos, como ustedes decían, o comunista o fascista, por mencionar dos, y son etiquetas o denominaciones de una figura intelectual que, como ustedes han mostrado, en realidad, como artista también, ¿verdad? Estaba eh, construyendo ese universo, pero desde el eclecticismo y no desde estos extremos. Eh, Me gustaría que tal vez a través de todo lo que ustedes han estudiado y han releído a contrapelo, ¿verdad? De lo que en realidad como cierta discurso académico ha querido imponer sobre la figura de Salarrué, que yo diría que a veces es hasta como silenciar ciertos aspectos. ¿Cómo lo verían ustedes, verdad? Entre esos extremos que se le ha adjudicado durante tanto tiempo y ese enorme pluralismo, eclecticismo en muchas de sus fuentes o de sus prácticas o de sus formas de mostrarnos el arte, la escritura, una nueva forma de hacer periodismo, etcétera. Ricardo. Sí, bueno, yo creo que has tocado un tema muy importante, ¿verdad? Yo creo, primero, no hay que perder de vista de que Salazar no era, digamos, un, político, y su actividad editorialista no era la de lo que se le podría llamar un publicista en el sentido tradicional, ¿verdad? Alguien que interviene activamente en los debates políticos por una u otra posición, ¿verdad? Yo creo que él tenía esta idea que yo en el artículo le llamo como muy, ah, bueno, así de cómo refundar una nación, ¿verdad? Y cómo refundarla carismáticamente, ¿verdad? Ujú. Carismáticamente, es decir, que cómo tiene que ir a las raíces del pueblo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso hace que, al igual que muchos de sus contemporáneos, tenga cierta simpatía por procesos autoritarios, ¿no? ¿Verdad? Y que incluso, qué sé yo, provean algún tipo de, de imágenes, de ideas a eso, a ese tipo de soluciones, ¿verdad? Y había un cierto hartazgo también de la política liberal, ¿verdad? Y de la Sí, democracia liberal, ¿verdad? Yo creo que eso lo comparte Sarabia. Y sí. lo comparte, por ejemplo, con el otro autor que menciona, eh, Miguel, que es un autor muy interesante, Alberto Guerra Trigueros, ¿verdad? Alberto Guerra Trigueros tiene algunos artículos donde en los años 20, 30 se expresa muy elogiosamente de Mussolini, ¿verdad? Mussolini como el que está realmente refundando una nación, ¿verdad? De toda esa corrupción que había habido qué sé yo, con la política tradicional, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, de eso decir que eran fascistas, yo creo que hay un gran paso, ¿verdad? Yo creo que no es esa la razón por la que está. Bueno, Salagüe, yo creo que en varios momentos sí es muy explícitamente antirracista, antinazi, ¿no? ¿Verdad? Le molesta mucho bueno, en algunos cuentos de él tratan eso, ¿verdad? Todo digamos, una política ya, digamos, que tiene ese carácter de racismo violento, ¿verdad? Eh, y bueno, después también con el caso de Martínez también es bastante complicado, ¿verdad? Porque de hecho él tiene cierta aceptación por estos intelectuales más llamémoslo así, más progresistas en un primer momento, ¿verdad? Y después buena parte de la oposición contra Martínez ya en los últimos años se articula en torno a un movimiento que se llama el movimiento antifascista, ¿no? Movimiento ¿cómo se llama? Que eran los intelectuales contrarios al fascismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, y creo que tampoco, a diferencia de otros dictadores latinoamericanos, centroamericanos, como el caso de Ubico, ¿verdad? Que sí claramente era alguien que participaba de todas estas ideas de supremacía racial, etcétera. La posición de Martínez era muy compleja con respecto a eso, ¿no? Fue un dictador muy violento en distintos momentos, ¿no? ¿Verdad? Tanto en reprimir
la insurrección de 1932, como después contra la oposición que terminó minando su régimen, ¿no? ¿Verdad? Pero no era, digamos, alguien que era militantemente pro-fascista, ¿no? ¿Verdad? Y al final tiene que declarar la guerra a Alemania, más forzado por Estados Unidos que otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que a veces es muy cómodo, ¿verdad? Echar mano a estas etiquetas. Y a mí siempre me preocupa mucho cuando siempre se señala algo como si fuera una especie de mal absoluto, ¿verdad? Porque siempre señala el mal absoluto, casi como que se quiere poner en una posición de bien absoluto. Entonces, yo creo que eso no nos ayuda a comprender la complejidad de lo que, digamos, y la originalidad de algunos artistas como el caso de Salarroy. Quiero complementar lo que dice Ricardo. Yo creo que una de las cosas que nos arroja la lectura de la obra periodística de Sararroé es lo que vamos a llamar su ideario vitalista. ¿Cuáles son, dijéramos, los puntales de su pensamiento? Eso es posible establecerlo a partir de la lectura de su obra. El libro que tú decías, espero salga pronto a finales de este año sobre Salarroé, eh, contiene 77 artículos que son una porción muy pequeña todavía de toda la producción editorial de Salarroé. Él dice una cosa que la quiero relacionar con lo que dice Ricardo, desde esa perspectiva suya, desde ese ideario muy particular, muy influido por las corrientes espiritualistas, esotéricas, dice, el mal es una forma imperfecta del bien, ¿verdad? Ahí tienen ustedes una noción polémica, pero interesante, que es con la que él enfrenta también la política, ¿verdad? El mal es una forma imperfecta del bien. Pero ahí tienen ustedes este personaje de, escribe unos artículos brillantes en relación a una figura que era sumamente controversial en ese momento, en los años 30, a partir de 1932, que es Farabundo Martí, el líder comunista que termina fusilado con los dos estudiantes de Estrella Roja que yo les he comentado. Este, es muy curioso porque en ese momento el país está en medio de un régimen de censura sumamente estricto. Arturo Ambrogi ha mejorado notablemente todos los métodos de censura porque ha habido una profusión de medios de prensa tan grande que ya no es posible el tipo de censura que se hacía que ir revisando texto por texto, ¿verdad? Sino que él perfecciona una maquinaria de reconocimiento de los adversarios, cancela periódicos periódicamente, impone multas muy drásticas. Patria es de los que prefiere pagar las multas, pero dar a conocer su pensamiento. Esa es una de las causas por las cuales también Patria se viene abajo en términos económicos. En ese marco también se produce otro truco que usan los editores, es no pasar algunos textos por la censura. Eso eh, era castigado con una sanción mucho más grave, el cierre del periódico por 3, 4 días, ¿verdad? Un periódico que vive de la publicidad o que vive de la venta directa, para el periódico Patria, según un análisis que ha hecho Walter René Molina, un especialista en el tema de censura en los años 30, un libro que pronto se va a publicar, representaba alrededor del 40% de los ingresos del diario. No era poca cosa. Doy este marco para decirles que justamente cuando se cumple un año del fusilamiento de Farabundo Martí, Patria publica un texto de Salarrué que se llama El Sembrador Desconocido, que es dedicado a Farabundo Martí, donde él le aplica la parábola católica cristiana del sembrador y se la adjudica a Farabundo como aquella persona que vino a sembrar un conocimiento, vino a sembrar una actitud que no está siendo suficientemente comprendida, que no cayó, como en el caso de la parábola cristiana, no cayó en tierra fértil. Eh, Salarrué publicando un artículo de esa naturaleza en Patria, produce una bomba, ¿verdad?
porque inmediatamente es visto como un comunista. Curiosamente, no solamente lo publica Patria, sino que también lo reproduce una revista también de orden de tipo teosófico, que es la revista Zipacli. Zipacli, que era dirigida por un hombre que militaba activamente en la teosofía, también reproduce con una foto grande de Farabundo Martí en portada un fragmento de ese texto de Salarrué, y ambos medios, tanto Patria como Zipacli, son castigados con multas y con cierre temporal. Ahí tenés tú, Alexandra, una idea de la complejidad del pensamiento salarreño, ¿verdad? Alguien que es capaz de decir eso sabiendo que está enfrentándose a los poderes económicos y fácticos, porque en ese momento no solamente se trata de Martín, se trata también de los grandes oligarcas que miran en Farabundo Martí el enemigo por excelencia, el exponente del comunista que dirige una insurrección, dijéramos, que tiene simultaneidad en la zona occidental. Es un alzamiento importante, es decir, que les plantea una amenaza existencial a la burguesía salvadoreña, ¿verdad? Y Salarrué lo enaltece. Eh, Ahí tienen ustedes esa muestra de la complejidad del pensamiento de Salarrué. Es decir, no se cierra uno ni se cierra el otro. Como dice, el mal es una forma imperfecta del bien. Y quiero terminar haciendo una pequeña precisión sobre lo que decía Ricardo sobre Alberto Guerra Trigueros, y su relación con Mussolini. Las alusiones que hace Guerra Trigueros en Patria, que están documentadas sobre Mussolini, hay que verlas con un poco de detalle. Es decir, en ese momento, cuando se refiere a Mussolini, Guerra Trigueros se está refiriendo a la necesidad de que haya en el Parlamento salvadoreño una modificación en el sistema de elección. El sistema de elección que priva en ese momento, que es el que priva también ahora, es por regiones, por departamentos, por municipios. Él dice que hay que buscar una nueva forma de representación parlamentaria que sea por gremios, y pone como ejemplo lo que está ocurriendo en la Italia de Mussolini. Ahí está la representación parlamentaria, son gremios de agricultores, gremios de constructores, gremios de exportadores, una representación diferente, sectorial que territorial. En ese mismo artículo, que al final dice, desafortunadamente, dice, tratándose de Mussolini, que es una dictadura, no podemos preconizar su modelo como perfectamente, como válido, pero únicamente lo pongo como un ejemplo. Esa alusión a Mussolini que hace Guerra Trigueros le ha costado que sea acusado de un seguidor del fascismo. Pero yo solamente quiero terminar trayendo a cuenta algo que es interesante. Columbia Pictures de Estados Unidos produjo una película que se llamó Mussolini habla. Mussolini era un personaje que llegó a ser muy respetado hasta por Churchill y por la política norteamericana. Esta prueba de ello es esta película, que es, dijéramos, la historia de ese hombre que viene de las clases populares y que se convierte en un líder. Es una especie de reconocimiento a un valor que en ese momento la democracia norteamericana lo miraba como bueno. Esa película se estrenó en San Salvador, eh, 3 años después de que se produjo. Lo que quiero decir es que Mussolini estaba como en el ambiente, como el tipo de iniciativas o personajes que en ese momento estaban diciendo cosas que eran, si no necesariamente buenas, por lo menos eran diferentes. Ricardo, ¿quisieras agregar algo? No, bueno, sí, yo no, digamos, para nada quiero decir que Guerra Trigueros fuera No, por fascista, supuesto. la verdad, por haber citado a Mussolini y todo, y que efectivamente formaba parte de una sensibilidad que a veces es muy difícil comprenderlo cuando lo vemos, digamos, desde un punto, desde una ubicación totalmente anacrónica, ¿verdad? Es decir, como Mussolini fue el aliado de Hitler, fue el derrotado, parte del bando derrotado en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El eje, pues nos imaginamos que desde el principio fue así, ¿no? Y que cualquier persona que tuviera o expresara algún tipo de simpatía hacia Mussolini no solo un fascista, sino que un nazi, ¿no? Entonces yo creo que precisamente
lo que nos dice Miguel es la complejidad de eso, como, bueno, incluso también hay otro trabajo que creo que es de Domenico Lo Zurdo, ¿no? Que también eh, Churchill en algún momento se expresaba muy bien de Stalin, ¿no? ¿Verdad? Se expresaba muy Claro. positivamente de Stalin, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, casi siempre tenemos esa como tendencia a una reducción simplista, a movernos en un pensamiento binario, ¿verdad? Que lo que nos hace es, qué sé yo, eh, pues perder de vista lo específico, lo concreto de la realidad. Yo creo que un trabajo como el que ha hecho Miguel de rescatar todos estos artículos, también de situarlos, ¿no? ¿Verdad? En su contexto, creo que nos ayuda mucho a tratar de restituir, bueno, una imagen mucho más rica, mucho más interesante sobre esto, ¿no? Ujú. Sí, Miguel, Alexandra, adelante, claro, sí, adelante. y yo creo que aquí nosotros tenemos un desafío importante porque este tipo de sutilezas son bastante intelectuales, ¿verdad? El desafío que tenemos es cómo transmitimos eso a la cultura popular, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene la academia, de cómo estas realidades complejas pueden ser transmitidas de manera tal que puedan ser, de alguna forma, entendidas y comprendidas. Y yo creo que ahí es justamente una de las cosas que tenemos por delante. La población, el estudiantado en general, no, por decir, algunos sectores no tienen la disposición a echarse un volumen, ¿verdad? Como el que está produciendo ya Ricardo Roque sobre Gavidia, ¿verdad? De alrededor de casi 400 páginas, o el que vamos a publicar sobre Salarrué con UC Editores, que también anda por ese más o menos ese número de páginas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Ese desafío es importante. ¿Cómo hacemos nosotros, ahora que existe toda tanta posibilidad con la comunicación digital, para que ese tipo de planteamientos lleguen también a la población y no se quede únicamente en las capas de la élite? Eso, dijéramos, es una, es una cosa que pongo sobre la mesa porque eventualmente es el tipo de discusiones que también tenemos que tener. El tema de la comunicación social, de este tipo de realidades complejas que son resultado de estudios serios. Sí, yo aquí pienso mucho en lo que abordamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando Santiago nos explicaba cómo es la dinámica de visitas al museo y cómo llegan diferentes generaciones, ¿verdad? Yo pensaría que ahí hay también una gran pregunta o un gran desafío, cómo hacer una comunicación social que también sea intergeneracional, transgeneracional, que logremos de alguna manera sin quitarle eh, la complejidad a todas estas hallazgos y todos estos hechos, ¿verdad? Que se vuelven a ver y que los vemos bajo otras luces, desde otros lugares, em, que sea algo que se pueda, digamos, decodificar o comprender, ¿verdad? En su actualidad, que es un Ujú. poco lo próximo que yo les quería preguntar y luego vamos a abrir el espacio porque Ronald también quiere hacerles unas preguntas y es, em, cómo combinar precisamente lo que decía Miguel, ¿verdad? Tenemos más y más hallazgos y yo creo que estas jornadas lo que nos están mostrando también es la fascinación que podemos encontrar como cabezas investigadoras en volver a Salarrué, ¿verdad? Y pienso en muchas de mis colegas, también digamos, las colegas mujeres investigadoras acercándose, ¿verdad? A este personaje histórico en todas sus diferentes facetas, todo lo que nosotros podemos aportar haciendo estas lecturas, digamos, un poco a contrapelo, pero cómo nos podemos acercar a ese otro espacio de recepción que es necesario, porque como bien decían ustedes a lo largo de toda esta sesión, es para también comprender nuestro presente. Estamos Claro. comprendiendo mucho de nuestro presente a través de esto, pero necesitamos eh,
idear, ¿verdad? Nuevas formas también de cómo este conocimiento que tradicionalmente se ha quedado en la academia deje de estar solamente ahí. Ujú. No sé si Ricardo quisiera decir algo o Miguel y luego pasamos a Ronald. Sí. Bueno, yo Ricardo, creo que dale. ahí es muy importante también esto de la multimedialidad, ¿verdad? Y todas las posibilidades que ofrece, ¿no? ¿Verdad? Y digamos, lo que estamos haciendo ahorita hasta cierto punto, ¿verdad? Que es una forma tal vez de llevar a otro público un poco más amplio, que es que los lectores de trabajos académicos, ¿verdad? Y luego que yo creo que también las mismas universidades tienen la capacidad para hacerlo, ¿verdad? En el caso de la UCA, yo quisiera destacar el trabajo que realiza nuestra biblioteca, el Centro de Recursos, para el aprendizaje y la investigación, ¿verdad? Digamos, de crear otro tipo de espacios en el que también las ideas pueden circular, ¿verdad? Bien sea a través de, bueno, en el caso aquí de la UCA, un programa que ya tiene muchos años y creo que ha tenido buenos resultados de las tertulias literarias, ¿verdad? O si no, también a través, bueno, lo que hace Santiago en el Museo de la Palabra y la Imagen, ¿verdad? Lo de las exposiciones. Nosotros a veces cuando hacemos las presentaciones tratamos de que vayan acompañadas, ¿verdad? De una exposición también. También tenemos, bueno, yo en mi libro no era que es un fárrago así que he editado, porque ni siquiera es mío, sino que es de Gaviria, ¿verdad? Así que lo he tratado de, primero tiene muchas imágenes, ¿no? ¿Verdad? Es algo muy importante. Muchas imágenes que muestran también el trabajo filológico que se ha hecho, ¿no? De reconstrucción de los textos y luego también en el prólogo, yo trato de hacer un prólogo que no sea tan pesado, ¿verdad? Y que también explique por qué, bueno, de qué cosas escribe Gaviria y por qué están relacionadas unas con otras, porque para él el tema de la ficción pareciera ser que la historia, ¿no? ¿Verdad? Creo que le interesa. Y eso trato después de conectarlo en otros trabajos que he hecho con sus ideas sobre educación, algunos debates que él tuvo en Guatemala, ¿no? Donde se enfrentaba de alguna manera al modelo vigente, que yo creo que ha hecho grandes estragos en nuestro medio, que es el modelo positivista, ¿no? ¿Verdad? Etcétera. Entonces, como ir buscando las facetas, también he ordenado los textos de otra forma, ¿verdad? Ujú. Textos de temática amorosa, textos de temática histórica, etcétera, para digamos, invitar al lector a cómo poder entrar. Eh, Pienso también darle más difusión a aquellos textos que por de repente son más atractivos, ¿verdad? Para el público. Por ejemplo, hay unas crónicas muy bonitas, muy divertidas, que uno no se imagina que la vida puede escribir algo así, porque nos hemos construido esa imagen de un señor serio, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Etcétera. Yo creo que también en eso, pues, yo creo que hay las nuevas tecnologías, pero también esos nuevos espacios de difusión, de diálogo, sí. ¿verdad? La misma prensa, ¿verdad? El mismo periodismo nos puede ayudar mucho en eso y de hecho lo hacen a veces, ¿verdad? Digamos que crean interés, bueno, no solo visibilidad, sino que interés también por ese tipo de temáticas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es el reto, yo creo que es un reto también que tienen que tener las instituciones de difusión cultural, ¿verdad? Los investigadores, creo que tenemos que estar en la mejor disposición de colaborar, pero tal vez algo, Mm, no es algo que nos compete directamente a nosotros, ¿verdad? claro. ¿Verdad? Pero bueno, yo por ahí vería esa es la experiencia que he tenido. A ver qué dice Y Ronald. No, le Ronald, doy la palabra a Ronald, sí. adelante. Gracias, Miguel. Saludos, Ricardo, también. Eh, bueno, un placer compartir con ustedes. Definitivamente sobre ese punto que están tratando, yo coincido, ¿verdad? Creo que dar a conocer la obra de este autor salvadoreño, pues va a ayudar. Creo que para seducir a los lectores contemporáneos, ese ideario vitalista del que estabas hablando antes, Miguel, es fundamental tenerlo, Ujú. ¿verdad? Para que la gente se enamore, digamos, del pensamiento de Salarrué también. Miguel me compartió unas fábulas que son poco conocidas de la obra de Salarrué. Creo que también esos textos breves ayudan mucho, ¿verdad? Para que los nuevos lectores pues se acerquen. Hay que empezar poco a poco, ¿verdad? Se acerquen
a la obra de este gran autor. Yo quería retomar una idea que ustedes esbozaron ahora en la discusión, Enrique, que estaban teniendo, y es esto de construir el periodo del martinato. Particularmente me interesa preguntarles qué piensan ustedes, cuáles fueron las estrategias, no sé, iniciativas, cómo logra Salarrué, digamos, sortear las aguas de la represión del poder político, económico en El Salvador. ¿Cuáles fueron las formas? No fue reconocido por el poder político realmente como un peligro, este, o qué fue lo que sucedió que no sufrió esa represión brutal como la sufrieron otros actores culturales del momento. Mm. Sí, De manera breve, Ronald, gracias por la pregunta. No es una respuesta fácil, no hay una respuesta fácil para eso, ni corta, pero yo voy a poner sobre la mesa un punto que está contenido en una carta que Salarrué le escribe a Martínez en 1940 aproximadamente, 42. Le dice, yo creo que usted me mira a mí como un loco, le dice. ¿Verdad? Hay otra carta anterior en donde también él hace alusión a que eh, se le mira como un loco. Y, y creo que ahí está parte del secreto. A lo mejor no es porque él se lo propusiera, sino que dijéramos, era una figura como bastante fuera de lugar. Yo le voy a contar una anécdota que viene al caso, que es cuando yo conocí a Salarrué. Yo estaba trabajando en ese momento como aprendiz de editor en lo que fue la editorial del Estado, la Dirección de Publicaciones e Impresos, fundada por Ricardo Trigueros de León, maestro. Y me llama el director y me dice, Miguel, ahorita va para el taller, me dice, y quiero que lo atenda. Va ese viejo loco, me dijo de Salarrué. Mira, ¿qué quiere? Yo me quedé asombrado porque lo había leído, en mi casa se leía mucho y lo había entrevistado cuando yo era estudiante de secundaria. Me había tocado ir a hacerle una entrevista a él. Entonces, Salarrué entró al taller de máquinas y para sorpresa mía, el taller interrumpió sus actividades y todos los obreros fueron a saludarlo, a darle la mano. Este, lo que él quería era que se hiciera una reedición de Cuentos de Barro que ya no había y que él, de alguna manera, quería un número de ejemplares para poderlos vender. Él vivía una situación económica bastante precaria en buena parte de su vida y al final de sus días era todavía mucho más crítica. No tuvo derecho a una pensión ni nada semejante. Él tuvo un cargo simbólico como asesor del director de cultura, que fue muy amigo mío, pero no asesoraba nada, era una especie de una pequeña preventa que le daban en ese momento de un salario muy modesto. Y lo miraban como un loco. Así no solamente en los días de Martínez, sino también en los días de la contemporaneidad de finales del mediados del siglo pasado. Eh, Esto es interesante porque nos da un poco la idea de que la personalidad de Salarrué es bastante inasible. Es decir, no podemos establecer un perfil demasiado nítido como para decir, hizo esto para dejar de hacer aquello. Yo creo que él actuaba conforme ese ideario vitalista. En algunos casos, sin duda, también la sobrevivencia hace que tengamos algunos comportamientos, algunas concesiones o inclusive aprovechar ciertas oportunidades, pero cualesquiera que hayan sido en aquel momento las estrategias, sí, donde sí recayó con mucha fuerza la mano de la dictadura, eh, fue específicamente sobre la figura de Alberto Guerra Trigueros en el periódico Patria, porque él sí tenía una posición de enfrentamiento bastante frontal con el gobierno, bastante frontal. Y sí, el periódico Patria era molesto y, y terminó cerrándolo.
en el 38. Malbarató su fortuna personal, que una persona muy rica, y la dejó prácticamente tirada en esa aventura editorial. Salarrué era de otra pasta, porque en el periódico Guerra Trigueros le da oportunidad de fundar una revista, se llama Vivir. Es la revista de Salarrué. Es una revista unipersonal que la funda como parte de la publicación diaria del periódico, donde él escribe y ahí echa adelante su planteamiento, sus pensamientos, sus ideas, sus reflexiones, y él se busca separar del periódico. Para empezar, porque es antipatriótico y le pesa mucho que el periódico se llame Patria, ¿verdad? Es decir, la famosa frase de Salarrué: yo no tengo patria, mi respuesta a los patriotas. Yo no tengo patria, yo no reconozco ningún un mapa con 14 colores brillantes por cada departamento, eso me parece basura. Entonces, quizás la estrategia sea ser un poco el loco del tarot, quizás esa sea, pero tendría que ser una locura muy genuina como para que sea eh, creíble. Yo creo que Salarrué sí lo fue. Eh, bueno, yo creo que también habría que tener en cuenta que a veces las líneas divisorias no eran tan drásticas. Tanto Salarrué como Martínez, como Fernando Martí, giraron en torno a los círculos teosóficos, ¿no? ¿Verdad? Y ahí era donde de alguna manera establecieron algún tipo de amistad. Incluso hay una cita que le hacen, bueno, que salió en este libro sobre historia de Salvador, que publicó hace muchos años, del Ministerio de Educación, que alguien cuando ya estaba a punto de caer, Martínez decía algo así como: de algo que sí me arrepiento es de haber fusilado a Fernando Martínez, porque este era un hombre que de principios, un hombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, había, digamos, estos espacios en que se encontraban. Luego tampoco, bueno, también Salarrué en algunos casos participó en actividades, digamos, que Ujú. eran patrocinadas, ¿verdad? Y aprovechó esos espacios porque sobre todo también compartía yo diría que en general, ¿no? Con los regímenes militares, o más bien los regímenes militares, tal sería más exacto decirlo así, retomaron, digamos, toda esa preocupación por lo indígena, por lo vernáculo, etcétera, etcétera, como parte de crear una especie de imaginario nacional, etcétera. Si uno lo ve, por ejemplo, en el Monumento a la Revolución que está bien pegado al Marte, ¿verdad? Que es el nacimiento del nuevo hombre salvadoreño, etcétera, donde hay unas esculturas que hizo Zúñiga, por cierto, ¿verdad? El Ujú. famoso artista, escultor costarricense, ¿no? ¿Verdad? Es el ejército, digamos, guiando a unos campesinos, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces yo creo que había esas zonas en las que sí había ciertos, digamos, contactos, ¿verdad? Y como tampoco Salarrué era un tipo militante, no solo no era militante políticamente, sino que creo que él no tenía mucha vocación, digamos, política en ese sentido práctico, ¿verdad? Entonces yo creo que no era percibido como un peligro, sino que incluso algunas veces yo he visto, digamos, publicaciones en que cuentos de Barro, y ese es el otro punto, ¿no? ¿Verdad? Tanto cuentos de Barro como cuentos de Cipotes fueron libros muy leídos, ¿no? Muy leídos, a nivel escolar, ¿no? Pero también a nivel, digamos, al nivel de los lectores, no necesariamente solo de gente de la élite, ¿no? ¿Verdad? Eh, yo recuerdo que me leí por primera vez Salarino era mi abuelita, ¿no? ¿Verdad? Que además la había conocido, etcétera. Entonces siempre había como y además tenía como esa capacidad de hipnotizar, de hechizar a los lectores, ¿verdad? Porque tiene cuentos que son muy hermosos, ¿no? Y sobre todo muy estimulantes para la imaginación. Yo ahí tal vez quería señalar algo que se me había olvidado, ¿no? ¿Verdad? De estos esfuerzos yo diría exitosos, por divulgar a Salarrué, que son unas animaciones que patrocinó
el Museo de la Palabra e Imagen que la hizo este cineasta que hace dibujos animados, Ricardo Barahona, creo, que incluso se pueden ver ahí en la página del MUPI, ¿no? Del Museo de la Palabra e Imagen, que son unas animaciones de los cuentos de Cipote que son excelentes, ¿no? ¿Verdad? Realmente muy bien hechas, muy hermosas, y yo las he ocupado a veces en actividades y a la gente le encanta, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que se puede. Por eso yo insistía mucho en toda esta cuestión multimedial, ¿verdad? Como la multimedialidad nos ofrece formas de comunicarnos con el público, pero también, y yo creo que yo en eso tal vez soy muy tradicional, ¿verdad? Yo creo que comunicarnos con el público para invitar al público a la lectura, ¿no? ¿Verdad? Eventualmente Ujú. queremos que llegue allí, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que todos Claro. estos, yo no me opongo a las redes sociales ni a usar estos espacios, incluso que, bueno, pongan videos en TikTok, lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Pero que tengan como objetivo eso, ¿no? De, de reconstruir o de fortalecer un colectivo de lectores, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que eso tal vez es lo que me hace falta. Muchas gracias. Me informa Elena Chavarría, que es quien nos está apoyando con la transmisión, que hay comentarios, preguntas, así que ella nos va a leer esos comentarios y si ustedes gustan después pueden también responder o comentar. Ok. Así es, buenos días. Les agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live de Repensar América Latina y les comparto los comentarios que tenemos. Raquel Montes Torralba dice, es interesante observar las analogías con la actualidad. El pasado es una forma excelente de observar y analizar el presente. Álvaro Rivera Larios comenta que algunos de estos libros son escritos como tesis doctorales destinadas a un público universitario y no tienen en cuenta, desde el punto de vista retórico, al lector medio. Y Verónica Vides dice, qué maravilla esa anécdota de Miguel, me emociona pensar en ese Salarrué amoroso al que los trabajadores se apuran a saludar. Gracias. Dos de los comentaristas están en España. Álvaro Rivera Larios está en Europa, quiero decir. Álvaro Rivera está en Madrid y Raquel Montes, escritora, recién ha publicado su primer libro en España. Está en Italia, en Milán específicamente. Así que hasta allá un saludo grande y también para Verónica, que es una de las personas que estuvo involucrada en el proceso de recuperación del archivo Salarrué junto con Ricardo Aguilar. Yo recuerdo perfectamente, Verónica, si me estás escuchando, eh, fui a conocer el archivo de Salarrué, estaba en unas cajas terribles, en una casa ahí por Miralbay, y ahí estaba Verónica, estaba ayudando a ordenar todo ese material maravilloso que ahora pues, se ha convertido en una fuente en una fuente importantísima para el conocimiento de nuestro autor. A los tres, muchísimos saludos y muchas gracias por estar presentes. Claro. Ricardo, No, ¿algún pues, comentario? sí, no, bueno, no, pues darles también las gracias, ¿verdad? Y efectivamente, yo creo que esa labor que hicieron en su momento Ricardo y Verónica, ¿verdad? De rescatar ese archivo de Salaverry que estaba en condiciones totalmente, digamos, de precariedad total, ¿verdad? Porque era después de que muere la hija menor de Salaverry, ¿verdad? Eso queda que ya, digamos, tampoco ella estaba como en la mejor condición física para darle un buen cuidado, ¿verdad? A eso, pues estaba, y de hecho mucho material se perdió, ¿no? Sí. Desafortunadamente, pero gracias a la intervención de Ricardo y luego también a la intervención del Museo de la Palabra y la Imagen con Santiago, ¿verdad? Se ha logrado que ese material hoy sea accesible a los investigadores. Y sí, yo de acuerdo que la idea es que para mí bueno, que no nos quedemos solamente en estos círculos académicos, ¿verdad? Y yo creo que Salarro es un escritor que es bastante atractivo, ¿no? ¿Verdad? Y que como les decía, ha sido un autor muy leído
con lo que tal vez se dio a conocer más de él, que eran esos dos libros, ¿no? Cuentos de Cipote, que tiene, por cierto, una edición maravillosa. Una fue con ilustraciones de Celie, que era la esposa de que fue la que sacaron la editorial universitaria, y luego la otra, que es la más famosa, que es la que hizo Maya, que es la hija menor, la que mencionaba, ¿no? Que son libros espléndidos de cuentos de Cipote, que entiendo que es sobre el que han hecho después unos bordados, Unos ¿no? bordados, sí, Sí, en el sí. MUPI, ¿Verdad? preciosos. Sí. ¿Verdad? Que yo creo que también esas son las maneras de conectar con el gran público. Yo creo que Salarrué es un escritor muy legible, ¿no? Tal vez algunas de sus novelas y todo están como un poco ya envejecidas, ¿verdad? Pero digamos, incluso sus libros de cuentos de corte fantástico y todo eso son menos conocidos, son muy entretenidos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ya. Bueno, estamos entonces cerrando de manera Gracias. magnífica esta Un gusto. segunda sesión. Muchísimas gracias a Ricardo, muchísimas gracias a Miguel, Un gusto. Ronald que nos acompañó que hay en la sala, a Ivania también, y a todas las personas que nos escuchan, nos siguen en esta transmisión. Tenemos una más la próxima semana, próximo jueves 27, que estará la moderación a cargo de Ricardo Roque. Tendremos a Jorge Palomo, a Marta Salvá y a Bernal Herrera, y juntos abordarán las múltiples dimensiones de la vanguardia o de las vanguardias, vanguardistas en este fascinante personaje que conocemos más gracias a estas dos sesiones que hemos tenido. Así que hasta la próxima semana. Gracias de nuevo y las transmisiones van a quedar disponibles. Así que para quien tenga interés en escucharlas o en tenerlas, estarán en el canal de YouTube que tiene este módulo que forma parte del CICLA, el Centro de Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas, que se llama el módulo Repensar América Latina. Muchas gracias.